Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.24 del libro Billy Johnston, Estática para Ingenieros, 11ª edición. Y tenemos el siguiente ejercicio. Podemos ver que tenemos un gancho sobre el cual están actuando tres fuerzas. Una fuerza de 60 libras, una de 50 libras y otra más de 40 libras. Lo que nos pide este ejercicio es poder encontrar las componentes de cada una de nuestras fuerzas. Para resolver este ejercicio, vamos a comenzar por la fuerza de 60 libras. Entonces, para la fuerza de 60 libras. Para nosotros obtener las componentes de una fuerza, necesitamos el ángulo. En este caso, tenemos este ángulo de 25 grados. Es importante recordar que cada ángulo lo vamos a medir en un sentido antihorario, es decir, del eje de las X en esta parte, vamos a medirlo en este sentido, o sea, hacia nuestra izquierda. Entonces, ya que tenemos claro eso, podemos decir que entonces este ángulo de 25 grados es correcto, ya que empieza aquí, termina acá y su medida es 25 grados. Entonces, nuestro ángulo es igual a 25 grados. Ahora sí, vamos a obtener la componente X. La componente X es igual a 60 libras por el coseno de 25 grados, que es nuestro ángulo. Por lo tanto, nuestra componente en X de la fuerza de 60 libras va a ser igual a 54.378 libras. Para la componente en Y hacemos lo mismo. Componente en Y es igual a 60 libras por el seno de 25 grados. Entonces mi componente en Y va a valer 25.35 libras. Y de esta manera yo ya tengo resuelta esta parte de la fuerza de 60 libras. Ya la tengo expresada en sus dos componentes, componente X y componente en Y. Bueno, entonces pasemos a la siguiente fuerza. ¿Cuál va a ser mi siguiente fuerza que vamos a trabajar? La de 50 libras. Para la fuerza de 50 libras, vamos a ver el ángulo. Tenemos que un ángulo de 50 grados, pero 50 grados de aquí a acá. Entonces, vamos a ver. Aquí en este punto tengo 0 grados. En este punto, si vamos en este sentido, aquí vamos a juntar 180 grados. Y aquí vamos a tener 270 grados, siguiendo el mismo sentido. Entonces, si este ángulo mide de aquí a acá 50 grados y hasta acá, partiendo desde este punto, mide 270 grados, vamos a hacer una resta de 270 grados menos este ángulo, que es 50 grados. Por lo tanto, va a ser igual, que tenemos 270 menos 50 grados, va a ser igual a 220 grados. Ahora sí, ya tenemos nuestro ángulo y podemos pasar a obtener las componentes con este ángulo. Entonces, calculamos la componente en X, va a ser igual a la magnitud de 50 libras por el coseno de 220 grados. Y entonces la componente en X me va a quedar, tiene un valor de menos 38.30 libras. Y para la componente en Y, vamos a tener 50 libras por el seno de 220 grados. Entonces mi componente en Y va a tener un valor de menos 32.13 libras. Pero Daniel, salieron negativas ambas componentes. Veamos y hagamos el análisis. Aquí salen negativas ambas componentes porque tanto para el eje de las X como para el eje de las Y está en el cuadrante de los negativos. En X está acá, en este cuadrante, recordemos que si acá son negativos, y en Y está en el cuadrante inferior y por lo tanto también son negativos. Así que entonces nuestras componentes están bien. Ahora, vamos a calcular las componentes de nuestra última fuerza, que es la fuerza de 40 libras.
Para la fuerza de 40 libras, vamos a calcular el ángulo. Aquí nos dice que tenemos un ángulo de 60 grados. Tenemos un ángulo de 60 grados, pero la medida que a mí me interesa o que yo quiero tomar es el ángulo que va de aquí hasta acá. Es decir, ¿qué podemos hacer? Aquí mide 0 grados, pero nosotros también podemos decir que hasta acá mide 360 grados, ya que donde empieza es donde termina. Entonces, así como mide 0 grados, también podemos pensar que hasta acá mismo un ángulo podría tener el valor de 360 grados. Partiendo de ese razonamiento y sabiendo que tenemos 360 grados menos este ángulo que son 60 grados, me va a quedar un ángulo de 360 menos 60 son 300 grados. Son 300 grados de aquí hasta acá, llegando de este lado en el sentido antihorario, y los 60 que faltan son esta distancia que hay acá, este ángulo que hay de aquí a acá. Entonces, ahora sí, vamos a calcular las componentes para nuestra fuerza de 40. Componente en X es igual a 40 libras por el coseno de 300 grados. Y esto es igual a tener una componente en X de 20 libras. Después obtenemos la componente en Y, es igual a 40 libras por el seno de 300 grados. Y nuestra componente en Y, resolviendo con nuestra calculadora, vamos a obtener que es igual a menos 34.64 libras. Y de esta manera nosotros ya tenemos resuelto nuestra última fuerza, ya tenemos las componentes de nuestra última fuerza. Y es aquí donde termina el problema, ya que hemos obtenido las componentes de cada una de nuestras fuerzas que se nos muestra en nuestro ejercicio. Así que bien, sin más que decir, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte. Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, déjamela en los comentarios o simplemente déjame un saludito y dime desde dónde me ves. Hasta la próxima.